¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar de la salud mental. Hemos hablado durante todos estos meses, pero a medida va pasando el tiempo, más se va preocupando esta temática a propósito de la pandemia y el tiempo que ha transcurrido, esto a nivel mundial. Pero en nuestro país ha sido un tema desde el inicio y para eso vamos a hablar a esta hora con Marian Krause, ella es psicóloga de la Universidad Católica, experta en depresión y además investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad MIDA. ¿Cómo estás, Marian? Muchas gracias por hablar con nosotros. Muy bien, gracias. Bien, vamos a comenzar con algunas de las cifras preocupantes en nuestro país de la salud mental prepandemia, ¿no? Si bien se ha visto afectada producto del confinamiento y distintas medidas que se han adoptado a nivel mundial, en nuestro país ha repercutido fuertemente. Pero me quiero enfocar primero en las cifras que preocupan respecto a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué, según el último estudio de salud mental, se ha reflejado que en las mujeres hay una salud mental muchísimo más debilitada con la pandemia, Marian? Sí. Bueno, esto viene desde antes, pero se ve aumentado con la pandemia. Lo que pasa desde antes es que los índices de salud mental de las mujeres, en particular en depresión, son muchísimo más altos que los de los hombres. O sea, la encuesta nacional de salud que se aplica cada 4 o 5 años en Chile nos muestra que en la última encuesta que son 5 mujeres por cada un hombre. Ahora, en este contexto pandemia esto se ha visto exacerbado, si además mezclamos pandemia con lo que nos ha pasado en Chile, que hemos estado por mucho tiempo en cuarentena, por lo menos digamos en la región metropolitana y en varias otras regiones también. Las mujeres están en una situación, sobre todo las que están en la etapa de crianza, en que tienen una triple carga, porque tienen la carga laboral, la carga de la crianza, de las acciones, de las labores del hogar, y con una distribución inequitativa en términos de los roles de género. Entonces, esto tiene mucho que ver con la sobrecarga de las mujeres actuales, pero también tiene que ver con la sobrecarga que han tenido en el pasado. Y esto implica cambios profundos en la sociedad chilena, no solamente en el contexto más público, sino que también dentro de los hogares. En esto y en referencia a las cifras mundiales, casi un 4% pueden sufrir algunos trastornos como depresión o ansiedad, por Sí. ejemplo, pero en nuestro país también es muy alto, una cifra del 6,2%. Eso, tú ahora estás en Detroit elaborando también Sí. otros estudios, seminarios a propósito de la salud mental. ¿Cómo nos vemos en torno a la comunidad internacional, lo que te ha tocado más trabajar a través de la vida académica en nuestro país y en otras partes del mundo? Sí, tenemos un promedio de problemas de salud mental, en particular de depresión, pero también de trastorno de ansiedad, que está por encima del promedio mundial. Y si queremos entender un poco más estas cifras, nos tenemos que meter, por así decirlo, en analizar el contexto socioeconómico y cultural chileno, porque no es por casualidad que tengamos esas cifras. Esas cifras tienen que ver con ciertas características de nuestra sociedad, tienen que ver con la inequidad. Si miramos, por ejemplo, en qué tramos de ingresos se concentran los problemas de salud mental, se concentran en los tramos de ingresos menores. O sea, las personas que tienen carencias materiales también están teniendo mucho más problemas de salud mental. Entonces hay una relación entre esas dos variables y eso es muy importante de tener en cuenta. O sea, la depresión y muchos otros trastornos también no son un problema solamente psicológico, sino que son un problema social del que tenemos que hacernos cargo como país. Sí, tú has dicho en algunas declaraciones o entrevistas que se podría haber tomado el tema de la salud mental como para haber tomado algunas medidas, no necesariamente cuando esta repercute con lo que ya mencionabas, otros temas, otros efectos económicos por sobre todo. Uh-huh. Sí, el tema de la salud mental, bueno, específicamente respecto de la pandemia y las cuarentenas, ahora está, por así decir, en boga, ¿no? Pero al principio no fue tomado en cuenta. O sea, no se tomó en cuenta qué condiciones necesitaban las personas para
no sufrir los trastornos que estamos viendo que son producto de la pandemia, que son ansiedad, que son problemas de depresión, de estrés postraumático y síntomas específicos como insomnio, irritabilidad, aumento de violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces, habría sido interesante que eso se hubiese previsto desde el inicio para poder prevenirlo y no encontrarnos ahora con que la salud mental de los chilenos, de nuestros compatriotas, que ya venía deteriorada, está ahora en peores condiciones. Y me gustaría ahí entrar En un en minuto. detalle, porque es muy... Perdón, ¿sí? Sí, no, solo que para cuando se tomaban algunas medidas al inicio de la pandemia, las Sí, autoridades sanitarias afirmaban que el tema del encierro también repercutía en la salud mental. Luego se sí, conoció este programa que van a ayuda precisamente a las sí, personas saludablemente. ¿Cómo ha sí. ido en relación a las medidas abordadas y cómo se ha abordado propiamente tal para darle, no sé si solución, pero al menos ir en Sí. ayuda de estos trastornos de salud mental? Mira, en este momento sí las personas pueden acceder, o sea, a nivel del gobierno central está justamente la plataforma Saludablemente, en que pueden obtener ayuda directa, pero también ser derivados si es que necesitan ayuda presencial o cara a cara, digamos, tecnológicamente mediada. Pero se podría, bueno, y también a nivel de municipios existen muchas iniciativas, pero se podría haber prevenido, pero no directamente. Mira, voy a decir algo que me parece que es importante en este contexto de entrevista en que A ver. estamos, porque los medios de comunicación son muy importantes en esto, o sea, lo que se comunica, ¿ya? Los contenidos comunicacionales. Entonces, por ejemplo, yo creo que una de las cosas en que fallamos al inicio de la pandemia y todavía estamos fallando un poco, y no es esto responsabilidad de los medios, es responsabilidad de todos, porque acá tenemos que trabajar conjuntamente, es en lograr transmitir información a las personas que les permita tener la sensación de controlabilidad. Es una palabra un poco compleja, pero la sensación de que esto no está totalmente fuera de su control. O sea, que nosotros podemos hacer cosas para mitigar el impacto de la pandemia, para mitigar el impacto de la cuarentena. Esos son detalles importantes que se pueden hacer hoy en día. El problema es que hay muchísima información contradictoria en términos generales, porque cuando yo Por hablo de medios ejemplo, no solamente me estoy refiriendo, por ejemplo, a televisión o radio, también estoy pensando en Internet, ¿no es cierto?, en lo que circula. Entonces, tenemos todas que las hacer plataformas. muchos esfuerzos en términos de que la información sea muy clara y sólida y basada en evidencia científica, etcétera. Dime. Mm. Marian, ¿cómo, y ahí también quizás va un mensaje, cómo advertir que alguien en particular, por ejemplo, si está viendo esta conversación y dice, bueno, tengo que estar alerta, y cuáles son esas mismas autocontrol, digámoslo así en palabras un poquito más Sí, simples, en los que sí. pudiese aferrarse como herramientas primeras? Sí, mira, lo primero es darse cuenta cuando uno no está bien y eso, o sea, uno se puede dar cuenta de que está más irritable, uno se da cuenta de que duerme más mal, uno se da cuenta también de que tiene ansiedad, ¿no es cierto?, o bajas de ánimo. Ya esas son señales. Ahora, lo primero que es importante hacer es cultivar los contactos con otras personas. Es algo tan simple, pero tan poderoso. O sea, toda nuestra salud mental, nuestro bienestar psicológico depende de que mantengamos constantemente vínculos con otros, vínculos que por supuesto sean Mm, satisfactorios. Ahora, en una situación de cuarentena, estos vínculos son más difíciles, pero no son imposibles. O sea, existen muchos medios claro. tecnológicos que son menos óptimos que estar sentados, ¿no es cierto?, en un mismo lugar, pero también funcionan. Entonces, lo primero es eso, o sea, no pensar que uno se las puede arreglar solo, no pensar eh, que uno tiene la culpa, ¿no? Que también muchas veces las personas sienten que es responsabilidad de ellos sentirse mal. Y no es así. Entonces, sí acudir a otros, sí conversar, ojalá otros diversos, varios, no siempre la misma persona, ¿no? Sí, de hecho es lo que hace falta, conocer quizás en Sí, palabras simples o bien directas qué es lo que hay que hacer, no culparse o autoculparse por las emociones o emociones que también es bien frecuente y lo veíamos en cifras, además, producto de la pandemia. Queremos agradecerte por haber hablado con CNN. muchas gracias a ti por la entrevista.